Hola queridos amigos, cuando el año viejo está a punto de cerrar, también es el momento en que una nueva ola se acerca silenciosamente a la pequeña familia de Ye y Huyen. Huyen intenta seguir sonriendo, pero en su mirada se nota una preocupación enorme, porque ella sabe que Maya todavía no tiene un hogar completo como otros niños, y basta con una sola palabra en la escuela, para que la niña sufra heridas que nunca debió cargar. Pero en medio de esos días difíciles, Ye entró en la vida de Maya como un verdadero padre, sin necesidad de un título, sin necesidad de grandes promesas, solo con sus hombros endurecidos por la vida y un corazón que ama en silencio. Él siempre se esfuerza por darle a Maya lo mejor, aunque sean pequeñas alegrías, solo para ver una sonrisa en su rostro. Pero entonces, ¿será esta felicidad realmente duradera? ¿Será que la señora Sam, esa mujer mayor que ha estado al lado de Maya, realmente aceptará quedarse y recibir el año nuevo junto a esta familia? ¿O estará guardando en su corazón una decisión que hará que todos sufran? Y si algún día el pasado regresa de repente, si la verdad sobre el padre biológico de Maya sale a la luz, ¿seguirá siendo tranquila esta pequeña casa? Se acerca el Tet, pero también podría ser el Tet con más lágrimas. ¿Ustedes qué creen que le espera a esta pequeña familia? Acompáñenos y esperen los próximos capítulos. La tarde cae despacio. El sol ya no quema tanto, pero el calor del Kong Truong sigue pegado a la piel como si quisiera retener a la gente un poco más en el cansancio. Ye salió por la puerta del Kong Truong justo cuando la mezcladora de cemento acababa de apagarse. Los golpes del martillo, el sonido del hierro chocando también fueron desapareciendo en el aire. Solo quedaba la respiración pesada de los hombres que acababan de terminar otro día luchando por ganarse la vida. La camisa de Ye estaba empapada de sudor pegada a su espalda. En el hombro, el desgarrón se había hecho un poco más grande. El polvo de cemento le cubría las manos y el cabello de blanco. Sus manos ásperas llenas de callos apretaban con fuerza un casco viejo como si estuviera sujetando las últimas fuerzas que le quedaban. Estaba cansado hasta el punto de sentir que cada paso arrastraba todo un día sobre el asfalto. Pero curiosamente, por dentro no se sentía pesado, porque él sabía, al final de ese callejón había una casita pequeña, y dentro de esa casa había una niña esperándolo. Ye no era alguien que pensara demasiado. Estaba acostumbrado a vivir del trabajo duro, a aguantar a callar, pero hoy no sabía por qué la imagen de Maya no dejaba de aparecer en su cabeza. La veía sentada encogida abrazando una muñeca vieja, con esos ojos tan claros, pero tristes de una forma rara. La vocecita de aquel día todavía le resonaba en el oído. «Abuela, quédate con Maya, por favor». Ye redujo el paso, tragó saliva. Una sensación de nudo le subió por la garganta como si alguien le hubiera apretado el corazón. No sabía qué cosas había tenido que escuchar Maya en la escuela. No sabía cuánta tristeza se había tenido que guardar por dentro. Pero Ye sabía una cosa. Esa niña merecía ser cuidada con cariño. Doblando por una calle pequeña, llegó a una zona tranquila. No había mucha gente, solo unas tiendas viejas y algunos puestos dispersos. El viento de la tarde soplaba trayendo olor a humo de cocina y polvo del camino. Iba caminando cuando de pronto se detuvo. Su mirada se quedó fija en una pequeña tienda de juguetes iluminada por una luz amarilla que se sentía extrañamente cálida. En los estantes colgaban peluches, ojitos redondos, orejas suaves, lacitos pequeños. Y en medio de todo, un osito de peluche color marrón claro estaba sentado derechito con las dos patitas abrazadas al pecho, como si estuviera esperando que alguien lo levantara. Ye se quedó mirando. No sabía cuánto tiempo pasó. Solo sabía que en ese instante la imagen de Maya apareció en su mente con más claridad que nunca. Si Maya viera ese osito, seguro sonreiría feliz. Lo abrazaría fuerte como si estuviera abrazando algo valioso.
saldría corriendo por el patio para presumírselo a la señora Sam para enseñárselo a Huyen. Ye murmuró en voz baja, casi hablándose a sí mismo: «Seguro que a Maya le va a gustar mucho». Sus labios se curvaron un poco, una sonrisa cansada pero cálida. Entonces, como si recordara algo, metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó un fajo de billetes arrugados, sudados, blandos por la humedad. Los contó, uno por uno, como si estuviera contando cada gota de sudor que había derramado. No era mucho, de hecho, ni siquiera le alcanzaba para vivir tranquilo unos días. Ye miró el dinero y luego miró al osito. Por su mente pasaron rápido muchas cosas: el arroz, la luz, las medicinas para la señora Sam, el dinero para que Maya pudiera seguir estudiando. Se quedó quieto. El viento sopló levantando un poco el polvo del camino. Ye apretó el dinero con fuerza y entonces sonrió. Una sonrisa silenciosa muy de hombre. Se dijo a sí mismo: «El dinero. Puedo volver a ganarlo, pero la infancia de esa niña solo pasa una vez». Ya no dudó más. Entró directo a la tienda. La vendedora lo miró con cierta sorpresa al ver a un hombre cubierto de polvo del Kong Truong parado entre juguetes de niños. Pero Ye no le prestó atención. Solo señaló el osito. «Señora, deme ese». Le bajaron el osito. Era suave, olía a tela nueva, caliente. Como una bondad que Ye nunca había recibido en su vida. Lo abrazó contra su pecho. En ese instante, un hombre pobre como él sintió el corazón liviano como si acabara de encontrar un pedacito de felicidad en medio de la vida. Entregó el dinero. Contó billete por billete. No sobraba, no había de más, pero no le dolió, porque él sabía. Ese regalo no era solo un peluche. No era solo un peluche. Era un mensaje que él no sabía decir con palabras. «Maya, tú no estás sola. Tienes a alguien que te quiere». Ye salió de la tienda. En la mano llevaba una bolsita pequeña y en el corazón una alegría grande. Caminaba más rápido, seguía cansado, pero los pasos se le sentían mucho más ligeros. Al final del callejón, la casita estaba tan tranquila como siempre. En el patio Maya estaba sentada derechita frente a su vieja mesa de estudio. La madera estaba rayada, una esquina rota pero limpia. La niña sostenía el lápiz y se inclinaba sobre el cuaderno. Escribía trazo por trazo, despacio, con cuidado, como si estuviera escribiendo lo más importante de su vida. En el jardín, Huyen estaba ocupada. Con las mangas recogidas, agachada, arrancando hierbas y acomodando los surcos de verduras. Las gallinas corrían alrededor de sus pies cacareando de vez en cuando y llenando el aire de vida. Huyen estaba cansada, pero seguía trabajando, porque sabía que en una casa pobre solo el esfuerzo trae comida a la mesa. De pronto Maya dejó de escribir, levantó la cabeza y miró hacia la puerta. Miró largo rato. Luego volvió la mirada hacia Huyen. Su voz fue suave, casi temerosa de molestar. «Mamá Huyen». Huyen seguía echando maíz a las gallinas sin volverse todavía. «¿Qué pasa, hija?». Maya guardó silencio unos segundos y preguntó muy bajito: «¿Cuándo vuelve el tío Ye?». La pregunta hizo que Huyen se quedara quieta. Se volvió para mirar a la niña. En sus ojos había un poco de tristeza, un poco de ternura y algo cálido que no tenía nombre. Sonrió. «¿Ya extrañas al tío Ye?». Maya se sobresaltó, bajó la cabeza al cuaderno de inmediato. No respondió, pero las orejas se le pusieron rojas. Siguió escribiendo. De pronto su letra salió más redonda, más bonita. Escribía como si estuviera esforzándose, para que cuando el tío Ye llegara, lo viera y se alegrara. Con mucho cuidado, escribió una línea. «Ya sé escribir bonito». Luego la borró, la volvió a escribir, más bonita todavía, como si quisiera juntar todo su esfuerzo y convertirlo en un pequeño regalo. Huyen la miraba desde el jardín, suspiró, pero fue un suspiro suave. Hay niños que no saben decir que extrañan, solo saben portarse mejor, esforzarse más,
esperar en silencio a que alguien vuelva a casa. Y entonces, se escucharon pasos en el callejón, lentos, pesados, como de alguien que venía después de un día agotador. La vieja puerta de hierro chirrió con un sonido familiar. Maya levantó la cabeza de golpe. Sus ojos brillaron. El lápiz cayó sobre la mesa. Huyen también se volvió. En la luz suave del atardecer, Ye estaba allí. La camisa seguía desteñida, el cuerpo cubierto de polvo, el sudor aún en la frente. Pero en su mano había una bolsita pequeña. Maya se levantó de un salto. Sin pensarlo, corrió hacia él como un viento. Tío Ye. Su voz llenó el patio pequeño clara como una campanita. Ye no alcanzó a decir nada. Maya ya se había abrazado a sus piernas, fuerte, como si al soltarlo pudiera desaparecer. Ye se quedó quieto. Un hombre que había cargado cientos de sacos de cemento. Y ahora sentía que el corazón se le ablandaba por un abrazo tan pequeño. Se inclinó y le acarició la cabeza. Con voz ronca dijo: «Pero mira nada más. ¿Me extrañabas tanto, traviesa?». Maya levantó el rostro con los ojos brillantes. Sí, Maya lo extrañaba. Ye sonrió. Luego llevó la mano detrás de la espalda y sacó la bolsita. Se la dio a Maya un poco avergonzado, torpe como un niño. «Yo te traje algo». Maya parpadeó. Tomó la bolsa con las dos manos como si recibiera algo muy valioso. La abrió. Y cuando apareció el osito marrón claro, Maya se quedó inmóvil. No gritó, no saltó como otros niños, solo se quedó quieta, con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta, como si no pudiera creerlo. Su voz tembló. Es un osito». Ye se rascó la cabeza. «Sí, me pareció bonito. Pensé que te gustaría». Maya abrazó el osito con fuerza, tan fuerte que lo apretó contra su pecho. Y entonces, sus ojos se pusieron rojos. Las lágrimas empezaron a caer. No lloró en voz alta, solo apretó los labios intentando aguantar. Pero su voz salió quebrada. «Tío Ye». Maya nunca había tenido un osito nuevo. Ye se quedó helado. Esa frase fue como un corte suave en el corazón. Miró a la niña, a esa niña que abrazaba el peluche como si abrazara un sueño. Un sueño que para muchos era solo un juguete, pero para ella era todo un cielo. La abrazó, fuerte, con la voz más ronca todavía. «No es nada, hija. Mientras yo pueda te lo compro». Huyen estaba cerca. Se dio vuelta. Pero ya era tarde. Las lágrimas habían salido. Se las limpió rápido, fingiendo agacharse a recoger una cesta, pero el corazón le temblaba. Porque ella entendía. Ye no había comprado el osito con dinero. Lo había comprado con sudor, con días de sol que quemaban la piel, con privarse de cosas, solo para cambiarlo por una sonrisa de Maya. Maya abrazó el osito y volvió a abrazar a Ye. Con voz pequeñita: «Tío Ye». «Gracias». Ye no respondió. Solo bajó la mano áspera y acarició suavemente el cabello de Maya. Un gesto torpe, pero lleno de amor. De pronto Maya corrió hacia la mesa, abrió el cuaderno y lo llevó frente a él. Con voz emocionada, aunque los ojos aún húmedos: «Tío Ye, mire, escribo bonito». Ye se inclinó. Las letras eran redondas, cuidadas algunas, borradas y escritas otra vez. En una esquina de la página había una línea pequeña: «Maya quiere al tío Ye». Ye la vio. Se quedó quieto. Sintió el pecho apretarse. Un hombre que la vida había golpeado tantas veces que pensó que había nacido solo para trabajar y aguantar. Ahora estaba frente a una frase escrita por una niña y casi no podía respirar. Se volvió rápido. Escondió los ojos rojos y asintió con la voz temblorosa: «Bonito, muy bonito». Maya sonrió, una sonrisa clara pero todavía con lágrimas. Abrazó el osito y susurró: «Desde hoy, duermes conmigo». Luego miró a Ye y dijo muy bajito: «Le voy a poner Oso Ye». Ye soltó una risa, suave pero temblorosa. Se inclinó y levantó a Maya en brazos. La abrazó fuerte, como si abrazara lo más valioso de su vida.
En aquel patio humilde, la luz del atardecer se iba apagando. Las gallinas seguían cacareando, las verduras seguían verdes. Pero había algo más verde todavía, la esperanza. Y en ese instante, Ye lo entendió. Podía ser pobre de dinero, pero no era pobre de amor, porque tenía a una niña que solo con verlo regresar a casa, ya era feliz. Huyen entró desde el jardín con las manos todavía oliendo a hojas de verdura y paja seca. Lo miró. Miró su cabello lleno de polvo. Miró su camisa empapada de sudor. Miró esas manos ásperas y llenas de callos que intentaban esconder el cansancio. La voz de Huyen se volvió más suave, llena de preocupación. ¿Hoy en el trabajo? ¿Te cansaste mucho? Era una pregunta simple, pero para Ye era más cálida que un plato de comida caliente. Él levantó la mirada hacia ella. En sus ojos había cansancio, pero todavía más ternura. Sonrió y negó levemente con la cabeza. Con tú y Maya, ya no estoy cansado. Huyen se quedó quieta. No era una frase bonita, no era algo grande, pero era tan sincera que le hizo temblar el corazón. Ye no era de decir palabras de cariño. Él estaba acostumbrado a hacer más que hablar, pero cada vez que decía algo, lo decía con todo su corazón. Maya, que estaba cerca y lo escuchó, levantó la cabeza y sonrió con alegría. «¿De verdad, tío Ye?» Ye miró a la niña y le acarició la cabeza. «Claro que sí. Con solo llegar a casa y verte ya se me quita el cansancio». Maya soltó una risita y abrazó al osito aún más fuerte contra el pecho como si estuviera presumiendo su tesoro. De pronto, Ye miró alrededor del patio buscando con la mirada. «¿Y mi mamá dónde está? No la veo». Huyen miró hacia la entrada y respondió. «Dijo que salía un rato a hacer algo. Yo tampoco le pregunté a dónde iba. Seguro fue a la casa de la tía Tu o al mercado». Ye asintió. En el fondo seguía con una pequeña preocupación. La señora Sam ya era mayor. Cada vez que salía sola, él no se quedaba tranquilo. Pero no lo dijo. Ye arrastró una silla de madera vieja y se sentó junto a la mesa del patio. Huyen también se sentó frente a él. La mesa estaba desgastada por los años, pero seguía limpia y ordenada. El viento de la tarde soplaba haciendo crujir las hojas de plátano en el jardín. Ye miró la mesa un largo rato y luego habló despacio. «¡Huyen!». Su voz se volvió más grave. «Ya casi se termina el año. Y nuestra familia todavía no ha preparado nada». Sus palabras cayeron suaves, pero el ambiente se volvió más pesado. «Tat». Esa palabra era cálida, pero también daba preocupación. Tet era reunión, era abundancia, ropa nueva, dulces, una comida familiar. Pero para una familia pobre, a veces Ted también era una carga. Huyen miró a Ye. Ella entendía perfectamente lo que él estaba pensando. Sonrió con dulzura pero con firmeza. Mañana pensaba ir con la abuela al mercado, comprar un poco de arroz glutinoso, un poco de frijol mungo. Y hacemos ban chung, ¿sí? Ye levantó la mirada. En sus ojos apareció un poco de sorpresa. Y luego se suavizaron. «¿Eso pensabas hacer?». Huyen asintió. «No hace falta mucho para Ted. Solo con tener ban chung, una comida sencilla y gente sentada juntos, ya basta». Miró a Maya. «A Maya seguro le va a encantar». Al escuchar su nombre, Maya se levantó enseguida abrazando al osito. «Vamos a hacer ban chung, mamá Huyen». Ye soltó una risa. Le hizo señas con la mano. «Maya, ven acá, el tío Ye quiere decirte algo». Maya corrió dando pasitos rápidos. Abrazaba el osito con fuerza. Caminaba tan rápido que casi se tropezaba. Se paró frente a Ye y levantó la cabeza. «Sí». Ye se agachó para quedar a su altura. Su voz se volvió mucho más suave. «Maya, ¿quieres que la abuela Sam pase Ted con nosotros?». Esa pregunta no era solo una pregunta, era un deseo. Maya abrió los ojos sorprendida, y luego sonrió como una flor que se abre. «Sí, Maya quiere que la abuela Sam juegue con Maya y le enseñe a hacer ban chung». Lo dijo todo de golpe con los ojos brillando.
La abuela Sam hace ban chung muy bonito. La otra vez contó que antes hacía muchísimos. Jae y Huyen se miraron. En sus ojos había algo difícil de explicar. Tal vez era alivio, tal vez gratitud, o tal vez felicidad. Jae le acarició la cabeza a Maya. Entonces, este año pasamos Tet juntos con la abuela Sam. Maya asintió una y otra vez. Sí, Maya va a ayudar a la abuela. Maya va a lavar las hojas. Maya va a amarrar las cuerdas. Huyen soltó una risa. Si tú las amarras, el ban chung se va a desarmar todo. Maya hizo un puchero. No, Maya es muy hábil. Los tres se rieron. Las risas llenaron el patio pequeño mezclándose con la brisa fresca de la tarde. Jae miró a Maya riéndose y su corazón se fue ablandando poco a poco. Recordó otros años de Tet. Hubo años en que pasó Tet solo en un cuarto alquilado estrecho y triste. Hubo años en que trabajó durante Tet porque no tenía ningún motivo para volver a casa. Pero este año tenía un hogar. Tenía a alguien sentado a su lado hablando de preparar ban chung. Tenía una niña que quería que la abuela se quedara para enseñarle a amarrar las tiras. Jae murmuró como hablándose a sí mismo. Este año seguro va a ser muy bonito. Huyen lo escuchó. Lo miró y respondió. Sí, este año tenemos a todos. Jae miró a Maya. Maya, ¿sí? ¿Qué deseas para este Tet? Maya pensó un rato. Luego abrazó al osito y dijo con total sinceridad. Maya desea que todos los años podamos pasar Tet juntos la abuela Sam, mamá Huyen y el tío Jae. No era un deseo grande, no pedía ropa nueva, no pedía fuegos artificiales, solo deseaba estar juntos. Esa frase hizo que Jae y Huyen se quedaran en silencio. Huyen se llevó la mano a la boca, sus ojos ya estaban rojos. Jae no dijo nada, solo estiró el brazo y abrazó a Maya contra su pecho. La abrazó fuerte. Sí, todos los años será así. Su voz era baja, pero firme como una promesa. La brisa de la tarde sopló suave. Desde el callejón se escucharon pasos familiares. Tal vez la abuela Sam ya estaba volviendo. En ese patio pequeño, 3 personas estaban sentadas muy cerca una de la otra. Sin riqueza, sin abundancia, pero con calor. Un calor tan grande que ni el frío de fin de año podía entrar. Porque ellos entendían, Tet no está en una mesa llena de comida. Tet está en el momento en que una niña sonríe, una mujer confía y un hombre pobre se atreve a prometer que protegerá esa felicidad con toda su vida. Duoi jai la bandich tieng tai ban hatun hien giu kam suts joy tuong mach ken hen hang kong van hoa. El sol ya se había escondido detrás de las casas bajas. Solo quedaba un cielo pálido con ese frío suave típico de los últimos días del año. El viento soplaba por el callejón pequeño trayendo olor a humo de cocina a paja seca, y ese frescor que hace que uno solo quiera volver pronto a casa. En el patio Huyen y Maya estaban sentadas juntas, una canasta de verduras entre las dos. Había espinaca de agua mostaza verde todavía con algunas hierbas mezcladas y tierra pegada en las raíces. Maya con sus manitos pequeñas arrancaba las hojas con torpeza. A veces se le caían al piso de cemento y las volvía a recoger. Huyen la miraba mientras limpiaba las verduras y sonreía. Despacito, hija, nadie te las va a quitar. Maya hizo un pequeño puchero. Maya quiere hacerlo rápido para ayudar a mamá Huyen. Su voz sonaba entusiasmada como si estuviera haciendo algo muy importante. Huyen le acarició el cabello. En momentos así siempre sentía que el corazón se le ablandaba. Maya no solo era obediente, también sabía querer. Maya siguió limpiando. Al rato levantó la cabeza y preguntó: «Mamá Huyen, ¿qué vamos a comer hoy?» Huyen aún no había respondido cuando desde la cocina se escuchó el leve choque de una olla. Y entonces, un aroma inesperado empezó a salir. El olor de cebolla frita. El olor de carne dorándose en la sartén. El aroma de salsa de pescado mezclada con pimienta y un poco de chile.
No era el olor sofisticado de una casa rica, pero era tan sabroso que hacía que el estómago se apretara de hambre. Huyen se detuvo, levantó la mirada confundida hacia la cocina. Maya también levantó la cabeza con los ojos abiertos. ¡Qué rico huele! Huyen inclinó un poco la cabeza incrédula. Maya, ¿estás escuchando eso? Maya tragó saliva. Sí, estoy escuchando mi barriga. Huyen soltó una risa, pero luego se sorprendió de verdad. El aroma se hacía cada vez más fuerte. Salía al patio y se mezclaba con el aire frío, haciendo que la casa pequeña pareciera más cálida. Huyen dejó las verduras y se levantó para acercarse a la puerta de la cocina. Y se quedó paralizada. En la cocina, Ye estaba de pie frente al fogón de leña. La luz del fuego iluminaba su rostro. El sudor en su frente aún no se había secado después de todo el día de trabajo. La camisa vieja todavía tenía polvo del Kong Truong. Pero su figura ahora era distinta. Ya no era el hombre callado que solo cargaba peso. Parecía un hombre de familia. Ye estaba moviendo la carne en la sartén con los palillos firmes en la mano. Probaba el sabor con cuidado, se inclinaba a oler, añadía un poco más de condimento. En el fuego también hervía una olla de sopa. Al lado había huevos ya batidos y un pequeño tazón con salsa. Huyen lo miraba sorprendida. Nunca había pensado que Ye supiera cocinar. Él escuchó pasos y se giró. Se sobresaltó un poco al verla mirándolo fijamente. Se rascó la cabeza avergonzado. ¿Por qué me miras así? Huyen abrió los ojos. ¿Estás cocinando? Ye sonrió algo incómodo. Pues sí, algo sencillo nada más. Huyen dio un paso más, miró la olla, la sartén, el fuego rojo bajo el fogón. Y dijo sinceramente, «Dios mío, qué rico huele». Ye bajó la mirada y siguió moviendo la comida. Te vi afuera limpiando verduras y Maya ayudando. Pensé, mejor cocino yo para que sea más rápido. Tú ya trabajaste todo el día. Al escuchar eso, a Huyen se le humedeció la nariz. No era por cansancio, era porque se sentía querida. A veces eso es todo lo que una mujer necesita. No grandes promesas, solo un hombre que vea su esfuerzo y actúe sin decir nada. Huyen volvió al patio y se sentó junto a Maya, aunque en su mirada aún había sorpresa. Se inclinó y susurró. «Maya». ¿Sí? El tío Ye cocina tan rico y yo ni sabía. Maya abrió los ojos grandes. Luego sonrió emocionada como si acabara de descubrir el mayor secreto del mundo. ¿De verdad? Huyen asintió. Huele delicioso. Seguro está riquísimo. Maya se levantó de un salto y corrió hacia la cocina. Asomó la cabeza como un gatito curioso. Tío Ye. Ye giró la cabeza. ¿Qué pasa, hija? Maya apoyó las manos en la puerta con los ojos brillantes. ¿Qué estás cocinando que huele tan rico? Carne guisada, sopa de verduras y también huevo frito. Maya abrió la boca sorprendida. ¿Huevo frito también? Ye asintió. Maya se giró hacia Huyen y susurró. «Mamá Huyen, el tío Ye parece un chef». Huyen rió, una risa suave, cálida. Maya volvió a mirar a Ye y dijo con voz mimosa. «Tío Ye, mañana cocina otra vez para Maya, ¿sí?» Ye se quedó quieto un segundo. Luego sonrió con los ojos más suaves. «Mañana tengo que trabajar». Maya hizo un puchero. Entonces, en la noche, Ye rió y le dio un golpecito suave en la frente. «Mira qué mandona». Maya se rió. «No mando, estoy pidiendo». Ye miró a la niña y luego a Huyen. Ella estaba en silencio, pero los ojos un poco rojos. «¿Qué te pasa?» Huyen se volteó rápido fingiendo recoger la canasta. «Nada, es el humo del fogón». Ye no dijo nada, pero entendió. Sabía que ese humo no era humo de verdad, era emoción. Volvió a la cocina y siguió cocinando. Pero por dentro, estaba más caliente que el fuego. Nunca pensó que solo preparar una comida podría hacer tan felices a las dos mujeres de su vida. Añadió un poco más de pimienta. La carne chisporroteaba con un sis delicioso. El aroma llenaba la casa pequeña.
como si dijera en voz baja, «Aquí hay familia, aquí hay amor». Un rato después, Ye llevó la comida a la mesa. No era mucho. Un plato de carne guisada, un tazón de sopa verde, un plato de huevo dorado, un pequeño tazón de salsa con rodajas de chile rojo. Pero sobre esa mesa vieja de madera, parecía un banquete. Maya miraba con los ojos brillantes. Tragó saliva fuerte. ¡Qué bonito se ve! Huyen miró la mesa y sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien había cocinado para ella. Ye se sentó y sonrió. «Coman antes de que se enfríe». Maya no esperó más. Tomó un pedazo de carne y lo llevó a la boca. Apenas lo masticó una vez. Abrió los ojos enormes. «Está riquísimo». Luego miró a Ye muy seria. «Tío Ye, cocinas mejor que mamá Huyen». Huyen rió fingiendo molestia. «Oye». Maya se tapó la boca y rió. Ye también rió, pero por dentro sintió algo apretado. No por el elogio, sino porque sentía que realmente pertenecía a ese lugar. Un hombre que pensó que su vida era solo Kong Truong y comida barata. Ahora estaba sentado en una casa pequeña escuchando la risa de una niña y las quejas cariñosas de la mujer que quería. Bajó la cabeza para comer, pero los ojos se le pusieron rojos sin darse cuenta. Afuera la noche empezaba a caer. El viento frío entraba por las rendijas. Pero dentro de la casa pequeña, el fuego seguía encendido. Y esa comida sencilla se volvió algo sagrado, porque no era solo comida, era la sensación de vivir como una familia. Sáng bóng, cô đứng thở nhẹ nhìn xuống những đồi măng xanh gì như hình